¿Cómo están, chicos? Regresamos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en la disciplina de ciudadanía hemos terminado todo nuestro contenido, ¿sí? Ahora ese tiempo lo vamos a utilizar, por favor, para el contenido de historia, ¿sí? En la anterior clase nosotros revisamos, ¿no? Hace unos minutitos acerca del arte griego. El día de hoy vamos a revisar otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Que es la civilización romana, ¿ok? Caracterizada de igual manera por sus obras de arquitectura, por su organización social, política, administrativa y sobre todo directamente por su ejército, ¿no? Que le permitió pues ganar diferentes enfrentamientos con la finalidad directamente de expandir sus territorios, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, ¿cómo se llama esta obra de arquitectura? Coliseo Romano. El Coliseo Romano, ¿no? Que obviamente la mayoría de estas obras establecen directamente al territorio que nosotros conocemos como Italia en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Paul Cacarón, por favor? Sí, no, muy bien, me confirman, parece que se perdió la señal, ¿sí? Muy bien, estamos ahí, por favor. Señor o señorita, señor José Ulvio, por favor. Listo, licenciado. ¿Me escucha bien ahí? Sí, sí lo escuchamos, por favor. Ya, licenciado. Ok. Los romanos fueron una civilización desarrollada en torno a la ciudad de Roma que se forjó a través del intercambio entre diferentes culturas como la cultura griega, las, las mesopotámicas y la egipcia. Dicha cultura comenzó a desarrollarse durante el siglo 8 antes de Cristo. ¿Está bien, Licen? Siglo Y, a octavo, con- muy bien. y con- siglo octavo, perdón, antes de Cristo y continuó durante la época imperial de Roma hasta el siglo quinto después de Cristo, cuando comenzó a caer el Imperio Romano. La cultura romana fue una de las que más influencia tuvo en el desarrollo de la cultura occidental. Hasta ahí, listo. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, los romanos, de igual manera, ¿no? Era una civilización sumamente grande, sumamente extensa, y además de ello, en su momento también tuvo un intercambio cultural, tanto con culturas griegas, egipcias y mesopotámicas igual, ¿no? Se atribuye que el crecimiento del Imperio Romano partió desde el siglo octavo antes de Cristo hasta el siglo quinto después de Cristo en general, ¿no? Miren, en las imágenes de acá abajo podemos identificar, ¿sí? Su ejército, sus herramientas, ¿ok? Cómo las utilizaban. Aquí también en la imagen del centro podemos identificar cómo era la sociedad romana y sobre todo la representación del emperador que prácticamente era considerado como un representante divino, ¿no? Y más bien aquí también tenemos una de las obras importantes de los romanos conocidos como los anfiteatros, ¿no? El origen, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien, me ayuda por favor el señor Aidan Paul. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Y si lo escuchamos, por favor. Ya. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años Octavo. en el siglo octavo. Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los
Sí, se puso en silencio, señor Aidan. Sí, parece que se nos fue la señal. Bien, ¿me ayuda por favor la Es que no me fue la señorita? luz, compañero. Parece que se le fue la luz al señor. Señorita Mélida Córdoba, por favor. Origen. A ver, un ratito. Origen. La civilización romana surgió tras un periodo de ciertos años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron a conformar a la República de Roma, continuando expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año de 753 a.C., quienes fueron abandonados por su padre en una cesta en el río Tíber. Pero, ay, perdón, se fue la señal. Pero una loba los rescató. Llegó llegó la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero pero fue entonces que se pelearon. Rómulo y mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. La bautizó Roma en honor a su nombre. Gracias. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. La civilización romana surgió tras un periodo de 100 años, es decir, desde el siglo VIII en adelante. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que los primeros pobladores prácticamente vivían en los montes albanos y sabinos, ¿no? Y sobre todo, aquí también vivían directamente otro grupo conocido como los etruscos en general, ¿no? Que eventualmente eran pequeños grupos, eran pequeñas comunidades, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, eventualmente se agruparon y en donde finalmente crearon lo que era la República de Roma, ¿no? Y que después, con el pasar de los años y el tiempo en general, lograron convertirse en un imperio. Cabe destacar que se manifiesta una leyenda sobre su origen, ¿no? En la cual determina de que fue fundada Roma directamente por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 antes de Cristo, ¿no? Que fueron hermanos abandonados por su padre cerca, en una cesta directamente cerca del río Tíber. Una loba los rescató. Llegando a la adultez, eventualmente los hermanos estaban por fundar y de ahí directamente tuvieron un conflicto, se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió pues en el primer rey de la región, ¿no? Lo que eventualmente lo conoció como el Imperio de Roma en honor a su nombre. Por ende, en la mayoría de las obras de arquitectura podemos detallar esta imagen, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen de una loba y sobre todo tenemos a los gemelos siendo amamantados, ¿no? Por lo general, prácticamente es una leyenda estable, ¿sí? De la creación del Imperio Romano, ¿no? Y la otra situación fue de la agrupación de los diferentes grupos etruscos, sabinos y latinos que existían dentro del territorio romano, ¿no? Ahora, vamos a determinar que la mayoría dentro de los inicios prácticamente estaban conformados por reyes de origen latino, es decir, los primeros emperadores de Roma tenían orígenes sabinos, latinos, etruscos, que prácticamente eran las primeras comunidades que conformaron después el Imperio Romano, ¿no? Después directamente lograron establecer lo que son
organizaciones administrativas y una de ellas prácticamente conocida también como el Senado, ¿no? Lo que permitía pues establecer una política administrativa y sobre todo en algunos casos elegir a los nuevos emperadores, ¿no? Muy bien, vamos a la ubicación. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Juan Manuel Toaquiza, por favor? Ubicación. Ubicación. La cultura romana se ubica en desarrollo en lo que hoy se conoce como la península Itálica, localizada en el sur de Europa. La península tiene la forma de una bota y se encuentra longitudinalmente surcada por los montes Apeninos. Si bien dicha cultura se desarrolló en la península Itálica, tuvo gran influencia debido a la gran expansión del Imperio Romano, dejando su huella cultura en parte de Asia, Europa y África. Gracias, Lisa. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Ahora, la ubicación prácticamente, ¿no? Como ustedes saben, se desarrolló en la península itálica, o también conocida como la Bota, miren, justamente aquí, ¿sí? Aquí fue el punto de origen que tuvo pues el Imperio Romano, ¿no? Aquí de igual manera en sus mejores años tuvo una gran expansión por Europa, el noreste directamente del continente africano y también llegando parte del territorio de Asia en general, ¿no? Miren, todo esto prácticamente era el Imperio Romano, ¿no? Ahora vamos a determinar las diferentes formas de gobierno que prácticamente tuvieron los romanos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Clever Buñay, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. La forma de gobierno. Los historiadores reconocen tres etapas en el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en la historia de la civilización, que logró afianzarla como potencia dominante y más tarde consolidarse como un imperio romano. Las tres etapas de según su tipo de gobierno fueron la monarquía desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo, hasta el siglo VI antes de Cristo. Fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercieron el poder los reyes romanos y los etruscos. Gracias, Luis. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Miren, las formas de gobierno del Imperio Romano se destacan tres formas importantes, ¿no? La primera fue donde prácticamente estuvo dominado por la influencia etrusca, ¿no? Y eventualmente romanos y etruscos prácticamente ejercieron de esta época, ¿no? La República, que prácticamente siglo VI antes de Cristo hasta el siglo I dentro de Cristo, ¿no? Fue una época en donde estuvieron lo que son grandes enfrentamientos, luchas, conquistas, donde eventualmente Roma triunfó en algunas batallas del Mediterráneo, ¿no? Y aquí aparece lo que es de un emperador conocido como Julio César, ¿no? Se habla del dominio de esta forma de gobierno hasta la muerte de Julio César y después directamente tomando el mando su sobrino Octavio, ¿no? Eventualmente fue una etapa de una serie de enfrentamientos, de luchas por la expansión territorial. Y finalmente tenemos pues el imperio. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Byron Fernando? ¿Estamos ahí?
Sí, Licen. Por favor. Imperio desde el siglo I DC hasta el siglo BDC. Fue el periodo caracterizado por un gobierno autócrata. El poder recaía en una sola persona, cuyas decisiones no estaban sujetas a las leyes ni mecanismos que lo regulan. Augusto fue el primer emperador de Roma, que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. Logró establecer cierta paz interna, pero padeció constantes enfrentamientos fronterizos. Sin embargo, logró expandir el imperio hacia las regiones vecinas. Tras su muerte en el 14 DC, el Senado le otorgó el reconocimiento de divinidad, apoteosis, y fue sucedido sucedido por Tiberio Tiberio Sui Castro. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. En el imperio prácticamente la característica era que todo el poder recaía en una sola persona, ¿no? Y aquí aparecen lo que son enfrentamientos, la inestabilidad política y las luchas directamente por el poder, ¿no? Ahora, vamos a determinar las características propias que tenía, pues, el imperio romano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, el señor Sabino Rodolfo. ¿Estamos ahí? Señor Sabino Rodolfo. No, no estamos. Sin nota. Buenas tardes, Lice. Así estamos, listo. Muy bien. Ayúdeme, por favor. Ya, Lice. Características. Las características principales de la cultura romana son las siguientes. Dominaban la flota marítima de la región y tenían un gran poder militar. En la antigua Roma era politeístas. Años más tarde adoptarían la religión cristiana. Se desarrolló durante 3 periodos diferentes: monarquía, república e imperio. Es una de las civilizaciones más importantes y determinadas de la historia mundial. Su sociedad se encontraba dividida entre patricios, plebeyos y esclavos. Su economía se basaba en la agricultura, ganadería y comercio. Eran esclavistas. Gracias, Lice. Excelente, muy bien. Aquí también podemos determinar algunas características esenciales, ¿no? Tenían pues un gran ejército, también dominaban la flota militar de la región, marítima, perdón, de la región, también mantenían una religión politeísta, ¿no? Adoraban diferentes dioses, también determinaron diferentes formas de gobierno, la monarquía, la república, el imperio. También podemos determinar que su sociedad estaba basada en 3 clases sociales, ¿no? Los patricios, aquellas personas que tenían recursos; los plebeyos, directamente, que eran comerciantes, artesanos; y finalmente los esclavos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas actividades. Por ejemplo, dentro de su economía, ¿sí? Eventualmente trabajaban todos en la actividad de la agricultura y sobre todo destacaban lo que es el comercio
como formas de interacción, ¿no? Además de ellos, prácticamente los esclavos eran los encargados de realizar esos trabajos forzados. Además de ello, directamente empezaron a utilizar las primeras monedas romanas, ¿no? Miren, por lo general, obviamente, pues no eran redondas, eran una especie ovalada, pero siempre directamente era representada con el rostro de su emperador, ¿no? Y obviamente, pues las utilizaban para las transacciones. Por ejemplo, aquí tenemos la moneda del aureo, que era la moneda de oro, el denario, la moneda de plata, el sestercio, la moneda de bronce, el dupondio, moneda de bronce, y el as, moneda de cobre. Miren, sí. Sí, obviamente realizado con la finalidad, en este caso, de determinar lo que es el comercio, ¿sí? En donde utilizaban, ¿no? Las monedas de oro, de plata y también de cobre para las actividades, ¿ok? Ahora, también podemos determinar su organización social que estaba caracterizada, ¿no? Por los patricios, aquellas personas que tenían grandes recursos, los plebeyos, que en este caso vendrían a ser los campesinos, artesanos y sobre todo los esclavos, que era la clase más baja que tenían, ¿no? Y dentro de la organización política, los romanos contaban con tres asambleas diferentes. Una, la curial, que estaba conformada solamente, en este caso, por los patricios, la centurial, que obviamente estaban patricios y plebeyos, y la tribal, que prácticamente se encontraban los plebeyos en general, ¿no? Obviamente, pues estaban siempre en organización con el Senado, en donde trataban diferentes temas de la política, la economía y la sociedad en general, ¿no? Aquí también tenemos, pues, el emperador, el Senado, el cónsul, los magistrados, que obviamente pues se encargaban de dirigir estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, el Imperio Romano hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grandes imperios de la antigüedad, además de ello que tomaron las bases fundamentales del Imperio griego, ¿no? Entonces, eventualmente tomaron sus bases administrativas, tomaron en este caso lo que es la organización territorial, además de ello también tomaron los dioses que en su momento también los representaban dentro directamente de sus territorios, ¿no? Por ejemplo, dentro de los griegos, el dios más importante era Zeus, mientras que los romanos tomaron al mismo Zeus con el nombre de Júpiter en general, ¿no? Además de ello, cabe destacar que los romanos fue una de las primeras civilizaciones en utilizar lo que son las monedas como forma de comercio en general, ¿no? Además de ello, contaban con el ejército que directamente era sumamente extenso, sumamente grande. Eso permitía, pues, que iban conquistando diferentes territorios y anexándolos, ¿no? Y las personas que obviamente vivían en estos sitios, en estos lugares, prácticamente se convertían en esclavos y ellos eran obligados a realizar todas las actividades forzadas, ¿no? La agricultura, la ganadería, y después, obviamente, forzados a realizar las obras de arquitectura que la siguiente semana ya las vamos a revisar, ¿sí? Bien, chicos, de mi parte, nos quedamos hasta ahí, por favor, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Gracias, Gracias, Lice, que licenciado. tengan una buena. Gracias, Lice. Ok, gracias.